Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Joma Gálaga y hoy vamos a hablar sobre una iniciativa presentada por algunos de los gremios más grandes e importantes del país, como por ejemplo la CONFIEP, ADEC, la Sociedad Nacional de Industrias, entre otros, en conjunto con algunos gremios sindicales. Esto en el marco de la ola de delincuencia que viene sufriendo nuestro país durante los últimos meses. La extorsión, la criminalidad ha ido aumentando a niveles exorbitantes y esto evidentemente ha afectado no solo a las empresas, sino también a los trabajadores. En el marco de esta situación vamos a conversar con el ingeniero Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de Construcción. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Gracias. Ingeniero Zapata, vale la pena mencionar que no es la primera vez que ustedes presentan esa iniciativa planteando propuestas, ¿no? Planteando propuestas de mejora para afrontar la criminalidad. En noviembre pasado ustedes también presentaron una serie de propuestas e incluso hablaron de una serie de conversaciones con el Ejecutivo. ¿Qué tipo de resultados dio esta serie de reuniones? No han habido muchas reuniones, lamentablemente, o no ha habido ninguna. Nosotros hicimos una primera convocatoria en el mes de noviembre, como bien dices, después hicimos una marcha en el mes de diciembre. En esa marcha se acercó el ministro del Interior a proponernos conversar, ¿no? A invitarnos a conversar para escuchar nuestras propuestas, pero lamentablemente no se produjo esa convocatoria hasta el día de hoy. Lo único que se ha logrado, pero que es algo que viene de más atrás, algo más antiguo, es la convocatoria al Consejo de Seguridad de las Obras de Construcción, ¿sí? Pero esto es algo que viene de mucho tiempo atrás, porque ¿cómo nace esto? En la relación que tiene la Federación de Construcción Civil, de Trabajadores de Construcción Civil, con CAPECO, hace mucho tiempo que vimos el problema de las extorsiones, de la violencia en obra, de los pseudo sindicatos y todo esto, y nos unimos, ya veníamos trabajando hace mucho tiempo en otras cosas, pero nos unimos con esa intención de llevar propuestas para disminuir o eliminar la violencia en obras de construcción. Eso tuvo algún resultado en su momento, se creó una policía especializada, una división de protección de obras civiles, después se desarticuló, y de ahora hemos visto que ha vuelto la violencia a las obras de construcción, como ha vuelto a todo el espectro de la vida nacional. Entonces, en esa parte de las obras de construcción sí nos han convocado, pero no al íntegro de los gremios que estamos detrás de esta parte de la iniciativa, que si bien se inició entre CAPECO y la Federación de Construcción Civil, ahora ha escalado a otros gremios de empresarios y a la CGTP en cuanto a los trabajadores. Y ustedes que han planteado, bueno, han dado esta conferencia de prensa el día de hoy durante la tarde, ¿ha habido algún representante del Ministerio del Interior, del Ejecutivo, que ha intentado plantear algún tipo de reunión de ahora en adelante? Hoy día no. Hoy día no, de acuerdo, porque vale la pena también mencionar que, como usted mismo decía, el ministro del Interior les propuso reunirse. ¿Por qué no se llega a concluir esta reunión? No lo sabemos, porque el que se comprometió a hacer la convocatoria fue el ministro del Interior. Bueno, y el ministro ya ha sido interpelado, probablemente, tal vez pueda ser sacado del puesto, ¿no? Invitado a retirarse de ahora en adelante. Entonces, cuando hay cambios de ministerio, dentro de los ministerios, también hay menos posibilidades de que se puedan generar nuevas reuniones, porque tienen que generarse nuevamente las coordinaciones de por medio. Cuando usted, dentro del pliego de solicitudes que tienen estas asociaciones que se han juntado del sector privado y del sector sindical, ¿cómo han llegado a ciertos consensos? Porque imagino que los trabajadores tienen ciertas necesidades y las empresas también otras por su lado. Esa pregunta es muy interesante. Por supuesto que los trabajadores tienen sus intereses y los empresarios tienen sus intereses, y cuando negociamos, por ejemplo, y por experiencia te lo digo porque tenemos 20 años negociando el pliego anual de reclamos del gremio de construcción civil, no es fácil la negociación, no es nada fácil, pero finalmente llegamos a un acuerdo y firmamos un pacto colectivo que rige a partir de la firma por todo el año, ¿no? Logramos ponernos de acuerdo a pesar de esas diferencias marcadas, y a veces la negociación es muy difícil. Bien,
En este otro aspecto, que ya hablando de la seguridad ciudadana, la ola de violencia que vivimos y de criminalidad, más bien sí pensamos muy similar. Estamos totalmente alineados en lo que pensamos y sabemos que tenemos que combatir no solo los gremios, no solo los sindicatos, sino el país en su conjunto, esta lacra que se ha instalado en el país, que es el crimen organizado y la violencia, ¿no? Obviamente que los llamados a encabezar esta cruzada y a liderar esta política de Estado que tiene que haber para combatir la inseguridad ciudadana está en la Presidenta de la República, en el Ministro del Interior, en el Ejecutivo, tiene que acompañar el Congreso y el Poder Judicial, pero creo que es una tarea de todos los peruanos hacer algo para evitar que nuestros ciudadanos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras mujeres sigan siendo asesinadas en las calles. ¿Y no cree que solamente es un problema del Ejecutivo también, sino también, por ejemplo, la falta de inacción de la Policía Nacional, o tal vez hay una falta de coordinación entre poderes? Bueno, se han dado casos, lamentablemente, y no pocos, de falta de coordinación entre la Fiscalía y la Policía, y lo hemos visto, ¿no? Y hemos visto casos, ustedes como periodistas conocen más que nosotros, casos donde se libera pues a los delincuentes porque el fiscal no llega a tiempo, porque no se hizo un buen atestado, qué sé yo. Y una de las primeras propuestas que está plasmada es el fortalecer los centros de flagrancia. Los centros de flagrancia son una especie de comisaría, pero que no solo es para la policía, ¿no? A diferencia de la comisaría donde solamente trabajan policías, acá tienen que trabajar jueces y fiscales junto a la policía y tener laboratorios, cosa que el delincuente que es pillado en flagrancia llega a ese centro de flagrancia y en muy poco tiempo, en cuestión de días, sale con una condena, porque ha sido pescado en flagrancia. Pero para eso necesitamos que se activen esos centros porque ya está en la ley y esos centros van a permitir una eficaz lucha contra la delincuencia. Pero ¿cómo coordinar correctamente entre jueces, fiscales, Policía Nacional, si es que incluso cuando existe cierto mecanismo para que ellos puedan tener comunicación, no lo logran? Entiendo que también están solicitando que se asignen mayores recursos a este tipo de propuestas. O sea, ¿la creen viable realmente? Definitivamente se necesitan recursos, pero creo yo, y no creo equivocarme, que es quizás hoy día el sentimiento del peruano común y corriente que más le preocupa, ¿no? Es la primera prioridad que cualquier ciudadano de a pie le daría a este azote de la delincuencia, ¿no? Entonces hay que darle recursos a la policía, a estos centros de flagrancia que planteamos, en los cuales, como repito, ya no va a haber descoordinación, porque en este mismo local tienen que trabajar policía, fiscal y jueces. Tienen que despachar. Ahí mismo. Sí. Y también plantean obras por impuestos para mejorar el sistema de prevención. ¿Cómo se pondría en práctica en base a la propuesta que ustedes están planteando? Bueno, es cuestión de que los ministerios que tienen a cargo la seguridad ármenlos junto con Proinversión, armen los expedientes y nos convoquen. Nosotros estamos dispuestos a ayudar para ver cómo podemos armar todo este procedimiento para permitir que a través de obras por impuestos se puedan implementar cámaras, se puedan implementar luces en los sitios donde no hay, se puedan implementar estos centros de flagrancia, se puedan implementar hasta patrullaje y una serie de cosas más que necesita la policía para perseguir al crimen. Uno de los problemas por los cuales surge tal vez la falta de coordinación o incluso el mero hecho de que no se estén logrando solucionar los problemas más intrínsecos de lo que es la criminalidad es porque, según ustedes mencionan, hay una falta de unión entre peruanos, una falta de iniciativa para solucionar sus problemas más intrínsecos. Entonces, ¿cómo lograr que entre peruanos, sector privado, el ejecutivo, pues es decir, quienes generan las políticas públicas para mejorar el país, pueda haber mejor comunicación y más credibilidad también?
Pero a ver, yo no creo que sea una falta de unión entre peruanos, es una falta de unión y polarización entre políticos peruanos, ¿no? Que no pueden llegar a ponerse de acuerdo en ningún tema. Yo entiendo que tengan diferencias en otros temas, ¿no? En el manejo económico, en el tamaño del Estado, quizás unos pueden pensar de una forma y otros de otra, pero este tema de la seguridad ciudadana tiene que convocarlos a todos con una misma línea. Lamentablemente sí, el país está polarizado y eso sí lo vemos, porque los políticos pues, se enfrentan permanentemente, ¿no? Y más bien a veces se unen para cubrirse algunos delitos que ellos mismos cometen, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes esperan de hoy en adelante, en el corto plazo, ¿no? Ustedes han convocado esta conferencia de prensa el día de hoy, pero esperan, imagino, que desde el Ejecutivo se puedan comunicar con quiénes esperan, o a qué tipo de acuerdos esperan llegar. Sí, por supuesto que esperamos la comunicación del Ejecutivo, pero nosotros, sea que se comuniquen con nosotros o no, vamos a seguir en esta campaña y vamos a convocar a más actores y queremos convocar a la ciudadanía en general para unirnos todos en esta cruzada. Fíjese, algo interesante que se mencionó hoy, nosotros ya pasamos por un problema quizás hasta más complicado en la época del terrorismo, ¿no? Que fueron 12 años con una violencia extrema y con mucha muerte, ¿no? Y como peruanos logramos salir de ese episodio a través de una unidad y a través de mucho trabajo de inteligencia, a través de fortalecer a un grupo de policías que hacía esa labor de inteligencia y que logró finalmente capturar a la cúpula de Sendero Luminoso, ¿no? Las rondas campesinas contribuyeron, hubo una reacción del país en general para poder salir de este fenómeno. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Ustedes están buscando convocar a la sociedad civil, entonces entiendo. ¿Y qué otro tipo de actores? Porque usted mencionaba hace un momento que también van a convocar a más personas, no solo a la sociedad civil. Claro, se pueden sumar a esto los colegios profesionales, algunas universidades. Yo creo que tiene que ser una cruzada de todo el país y que el país entero le haga sentir al gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, que estamos cansados, que estamos hastiados de tanta violencia, de ver todos los días sangre en las calles, de ver todos los días los noticieros que se asesinó a alguien, que se amenazó, que se robó, que se asaltó. Estamos cansados los ciudadanos y queremos que los que están llamados a resolver ese problema reaccionen. De acuerdo, señor Zapata, le agradecemos mucho el tiempo por habernos acompañado. Gracias. Este fue el señor Jorge Zapata, presidente de CAPECO, Cámara Peruana de Construcción, para hablar un poco acerca de la propuesta que tiene esta asociación, bueno, este grupo de gremios, tanto del sector privado como también del sector sindical, para poder solucionar el problema de la criminalidad, de la extorsión, que tanto aqueja a todos los peruanos y sobre todo a los trabajadores de la pequeña y mediana empresa. Eso fue todo por hoy, nos vemos más adelante.